Y a ver, tabla de distribución de frecuencias. A ver, haciendo un repaso, F es la frecuencia, F mayúscula es la frecuencia acumulada, H es la frecuencia relativa y H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Ya, así que, ya, continuaremos. Y aquí vamos a hacer un repaso. Ya aquí tengo nuestros datos. Va a ser un repaso sencillo, rápido. Aquí tengo nuestros datos y aquí tengo sus respectivas frecuencias. F mayúscula habíamos dicho que son las frecuencias acumuladas. H minúscula son las frecuencias relativas. Y H mayúscula son las frecuencias relativas acumuladas. Y a ver, vamos aquí. Si yo sumo toditas las frecuencias, voy a tener la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, eso es un primer detalle. Luego pasaremos a las frecuencias acumuladas. Fíjate las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada es solamente la frecuencia uno. Esta frecuencia acumulada 2 se puede calcular como la suma de la frecuencia uno más la frecuencia 2. Eso está anotado ahí. La frecuencia acumulada 3 se puede calcular como la suma de la frecuencia uno más la frecuencia 2 más la frecuencia 3. Eso está anotado ahí. Y lo mismo para la frecuencia acumulada 4. Algo que tienen que tomar en cuenta, fíjate que la última frecuencia acumulada 4 se lo calcula como F1 más F2 más F3 más F4. Eso está ahí. Pero F1 más F2 más F3 más F4 es la cantidad de datos. Entonces puedo decir que la última frecuencia acumulada coincide con la cantidad de datos. Ya entonces eso a tomar en cuenta. Otra manera de calcular las frecuencias acumuladas es de la siguiente forma. Esta frecuencia F1 lo copio nada más. Esta frecuencia F2 se puede calcular como la suma de la frecuencia F1 más la frecuencia 2. La frecuencia acumulada 4, por ejemplo, se puede calcular como la suma de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia 4. Eso está anotado aquí. La frecuencia acumulada 1 es solamente la frecuencia 1, la frecuencia acumulada 2 es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia 2. Aquí la frecuencia acumulada 4 se puede calcular como la frecuencia acumulada anterior, que es F3, más su frecuencia 4. Ya entonces, eso también tómenlo en cuenta. Tan, tan. Borraremos, lo borraremos, lo borraremos, lo borraremos. La frecuencia 2 se puede calcular como la suma de F1 más esto. Y lo mismo para los demás casos. Esto se puede calcular la frecuencia acumulada 3 se puede calcular como la suma de la frecuencia acumulada anterior más su frecuencia 3. Ya eso para las frecuencias acumuladas. Ahora pasaremos a solamente las frecuencias F1, F2, F3 y F4. Se puede calcular también como una diferencia de frecuencias acumuladas. Fíjate, a ver, en este caso, mm, por ejemplo, esta frecuencia 2 se puede calcular como la diferencia de frecuencia acumulada 2 menos F1. Esta frecuencia 4 se puede calcular como la diferencia de su frecuencia acumulada 4 menos su frecuencia acumulada 3. Eso está anotado en estas ecuaciones. Ya van a repasar esa parte. Ahora para calcular las frecuencias relativas. Para calcular las frecuencias relativas, lo único que hacemos es a su frecuencia lo dividimos sobre la cantidad de datos. Si yo quiero calcular, por decir, la frecuencia relativa 4, pues lo que voy a hacer va a ser dividir la frecuencia 4 sobre la cantidad de datos. Eso está anotado aquí. De esa forma calculamos las frecuencias relativas. Y otra manera de calcular las frecuencias relativas es de esta forma. Las frecuencias relativas lo puedo calcular como la diferencia de las frecuencias relativas acumuladas. A ver, por decir, no borraremos, no borraremos y no borraremos. Ya que había una línea.
Por ejemplo, esta frecuencia relativa lo puedo calcular como la diferencia de la frecuencia de esto menos esto. Esto lo puedo calcular, la frecuencia relativa 4 lo puedo calcular como la diferencia de la frecuencia relativa acumulada 4 menos la frecuencia relativa acumulada 3. Y de esa forma, esta frecuencia relativa 3 lo puedo calcular como la diferencia de la frecuencia relativa acumulada 3 menos la frecuencia relativa acumulada 2. Eso está anotado en estas ecuaciones, ¿sí? Y algo a tomar en cuenta también es que si yo sumo las frecuencias relativas, eso me va a dar como resultado 1. Ya, y ahora pasaremos al cálculo de las frecuencias acumuladas relativas. La frecuencia de la misma forma, si yo quiero, mm, esto lo borraré, borraré, lo borraré, lo borraré. Si yo quiero calcular esta frecuencia relativa acumulada 1, pues lo que voy a hacer va a ser dividir la frecuencia acumulada 1 sobre la cantidad de datos. Si yo quiero calcular esta frecuencia relativa acumulada 3, voy a dividir la frecuencia acumulada 3 sobre la cantidad de datos. Eso está anotado aquí, ¿sí? De esa forma. La otra forma de calcular las frecuencias relativas acumuladas es sumando. Ya ver, este dato se copia. Esta frecuencia relativa acumulada 2 lo puedo calcular como la suma de H1 más H2. H mayúscula 3 lo puedo calcular como la suma de H minúscula 1, H minúscula 2 más H minúscula 3. Todas esas ecuaciones está anotado aquí, ¿sí? Otra manera de calcular las frecuencias relativas acumuladas sería de esta otra forma. A ver, mm, esta vez lo voy a hacer con esto. Este dato se copia. Ahora, si yo quiero calcular H mayúscula 2, lo puedo calcular como la suma de H mayúscula 1 más H minúscula 2, de esa forma. Si yo quiero calcular H mayúscula 4, lo puedo calcular como la suma de H mayúscula 3 más H minúscula 4. Hay que sumar estos dos y eso anoto de resultado. Y esas ecuaciones están anotados aquí, ¿sí? Y algo a tomar en cuenta es que la última frecuencia relativa acumulada siempre va a ser 1. Fíjense que H1 más H2 más H3 más H4, habíamos dicho aquí, ¿no? Que la suma de las frecuencias relativas te tiene que dar 1, pero H4 aquí lo estoy calculando como la suma de H1 más H2 más H3 más H4, pero por propiedad habíamos dicho que eso va a valer 1, ¿sí? La suma de las frecuencias relativas. Y entonces eso es un poco de repaso de las tablas de distribución de frecuencias y ustedes se los voy a mandar el PDF y lo van a revisar. Ya entonces, dicho eso, completaremos esta tabla de distribución de frecuencias. Ya ver aquí tengo los datos. Me dan estos datos, ¿no? 1, 6, 8, 0,25, 0,5 y 0,7 y 0,9. Solamente tengo esos datos. Y me voy a dar variables. Aquí me voy a dar F1, F2, F3, F4, F5, F6 y lo mismo para todas las demás columnas. Ya primero voy a completar las clases. Fíjate que la clase va de 1 hasta 2. Ya aquí ya está sencillo. Va a ir de 2 hasta 3, de 3 hasta 4, de 4 hasta 5, de 5 hasta 6, de 6 hasta 7 y de 7 hasta 8. Eso nada que ver, eso ya, facilito estaba completar esa parte. Y a ver, ahora empezamos a plantear ecuaciones. Esta frecuencia acumulada 1, entonces voy a empezar a plantear que voy a decir que la frecuencia acumulada 1 es solamente su frecuencia 1. Entonces, de ahí tengo que F1 vale 1 y sustituyo aquí, entonces ya tengo que la frecuencia acumulada 1 vale 1 directamente. Ahora sigo planteando. A ver, ahora habíamos dicho que la frecuencia 2 lo puedo calcular como una diferencia de frecuencias acumuladas, F2 menos F1. Entonces sería F2 que vale 6, F1 que vale 1, que hemos calculado aquí, y me sale que F2 vale 5. Y eso lo anoto aquí, ya está. Y de esa forma tenemos que ir calculando. Ya. Sigo planteando ecuaciones.
¿Qué más puedo calcular? H5. Este H5 lo puedo calcular como la diferencia de H mayúscula 5 menos H mayúscula 4. Entonces eso estoy planteando aquí. Y hallo que H5, H minúscula 5, la frecuencia relativa 5 vale 0,2. ¿Sí, no? 0,9 menos 0,7, eso nos da 0,2. Y eso lo anoto aquí. Nos ha salido 0,2. 0,2. Y tenemos que seguir planteando. Ahora voy a plantear que entre esto y esto, entre esto y esto. Las frecuencias, ¿cómo calculo esta frecuencia relativa a 5? Pues lo que hago es a la frecuencia 5 lo divido sobre la cantidad de datos. Entonces, conozco esto y voy a despejar la cantidad de datos. Entonces, haciendo un despeje nos sale que la cantidad de datos vale 40. Ya entonces, aquí voy a anotar eso. La cantidad de datos es de 40. Entonces ahí ya tengo un dato interesante. La cantidad de datos había sido de 40. Ahora tenemos que seguir planteando. Mm, ¿Qué más puedo plantear? Mm, Calcularemos ahora las frecuencias relativas H1 y H2. Ya habíamos dicho que H1 las frecuencias relativas H1 y H2. H1 va a ser igual a F1 sobre N y H2 y lo mismo aquí va a ser F2 sobre N. Ya conozco F1, conozco N, entonces 1 sobre 40 y nos sale 0,025 y H2 nos sale 0,125. Entonces eso me voy a anotar. Aquí nos ha salido 0,025 y aquí 0,125. Y nos ha salido 0,025 y aquí 0,125. Ya hasta ahí. Vamos hasta aquí. Y ahora, ¿qué más puedo plantear aquí? Mm, Podemos calcular. mm, Aquí estoy calculando H2 y H3. Sí, no se puede hacer eso, ¿no? Voy a calcular H2 y voy a calcular H3. Calcularemos esto ahora. H2 y H3. Para calcular H2 se puede calcular como la suma de H1 más H2. Y eso estoy planteando aquí, aunque lo estoy calculando de otra forma, ¿no? Entonces, a ver, H2 se puede calcular como, a ver, ¿dónde me he perdido aquí? Y así me estoy equivocando en algo, me dicen nomás. A ver, ¿qué he planteado aquí? H2 es igual a H1 más H2. H2. Ya, directamente, ¿no? Fíjense, para calcular H1 es directamente copiar este valor, es 0,025. Eso habíamos dicho en las ecuaciones. Ahora voy a calcular H2 como la suma de H1 más H minúscula 2. Entonces eso estoy planteando aquí y estoy hallando que H2 vale 0,15. Entonces eso voy a anotar aquí. Entonces H2 mayúscula había valido 0,15. Ahora voy a calcular de la misma forma H3. H3 lo voy a calcular como la suma de H2 más H mayúscula 2 más H minúscula 3. Eso lo estoy planteando aquí. Y estoy hallando que H3, H mayúscula 3 vale 0,40. Entonces eso lo voy a anotar aquí. Nos sale 0,40. Listo. Ya hemos completado gran cantidad de los datos y tenemos que seguir planteando ecuaciones. Y a ver, H4. Fíjate ahora que H4 se puede calcular como la diferencia de H4 menos H3. Y eso estoy planteando aquí. Aquí está. Fíjate.
Y de ahí estoy hallando que h minúscula 4 vale 0,3. Y lo voy a completar. Entonces, aquí vale 0,3. ¿Ya está? ¿Qué más puedo plantear? A ver, vamos ahí. Ahora estoy calculando aquí h mayúscula 6. A ver, h mayúscula 6 se puede calcular como la suma de esto más esto. Eso estoy planteando aquí. Estoy hallando que, a ver, ¿dónde está? Voy a borrar esto. Estoy hallando que h6 vale 0,95. Sí, ¿no? 0,9 más 0,05, eso nos da 0,95. Entonces, ahí vale 0,95. ¿Listo? Luego, ¿qué más estoy planteando aquí? Habíamos dicho que la última frecuencia relativa acumulada siempre va a valer 1. Sí, eso hemos anotado, eso está anotado en las ecuaciones. Y ahora pues, ahora para acá puedo calcular de aquí H7 como la diferencia de H7, esto menos esto. Eso también lo estoy planteando en esta ecuación. Fíjate. Y estoy hallando que H minúscula 7 vale 0,05. Entonces, aquí anoto que vale 0,05. Y ya está. Ahora, ¿qué más? Podemos calcular ahora. mm, Como ya tengo la cantidad de datos, fíjense que lo que estoy calculando es H3, H4 y H6. H3, H4 y H6. Ya, y estoy planteando eso. H3, H4 y H6. H3, H4 y H6. Estoy planteando eso. Como conozco H3, de ahí estoy despejando F3 y estoy calculando que la frecuencia 3 vale 40. De esta ecuación, H4 es igual a F4 sobre N. Conozco H4 y conozco N, y para conocer F4 sustituyo y nos sale 2. Fíjate aquí, quiero calcular esto, ¿no? F3, F4 y F6, pero estoy planteando, quiero calcular F3, F4 y F6, o primero empezaremos con F3, pero me voy a ayudar, ¿no? Por la definición de frecuencia relativa, H3 es igual a F3 sobre la cantidad de datos. Eso he planteado aquí, ¿sí? Y de ahí solamente algún despeje para hallar F3. Conozco H3, conozco la cantidad de datos y F3 vale 10. Y lo mismo estoy haciendo en este caso y en este caso. Estoy hallando que F3 vale 10, F4 vale 12 y F6 vale 2. Y eso me lo voy a anotar aquí. Entonces F3 hemos hallado que vale 10, 12 y 2. 10 aquí vale 12 y aquí vale 2. Y ya hayamos planteado suficientes ecuaciones. Ya entonces, ahora lo vamos a hacer directo, ¿sí? Ya está, no, ya hemos completado casi todos los datos, así que seguirlo haciendo por ecuaciones ya medio que no jala. A ver, mm, F3 lo puedo calcular como la suma de 6 más 10. Eso les va a dar 16. Ahora para calcular F4 lo puedo calcular como la suma de F3 más F4. Esto más esto. 16 más 12, eso les va a dar 28. ¿Sí? 28. Para calcular ahora F5, pues lo voy a calcular como la suma de 28 más 8. Eso les va a dar 36. Ahora para calcular F6 va a ser 36 más 2, eso es 38. Habíamos dicho que la última frecuencia acumulada coincide con la cantidad de datos. La cantidad de datos es 40, entonces eso viene aquí, ¿sí? La última frecuencia acumulada coincide con la cantidad de datos. Ahora F7 lo puedo calcular como la diferencia de 40 menos 38 y eso les va a dar 2. Ya y ya está. Esa es la tabla completa. Ya hasta aquí, no sé si tuviesen alguna duda o consulta.
Puede hacerse sin usar así ecuaciones, puede hacerse directamente, pero se suelen confundir si lo hacen directamente. Ya, así que no es difícil hacer esta parte. A ver, repasen estas ecuaciones, esto que les he dicho. Ya estas tablitas, formulitas, repásenlo. Y en base a eso, nomás me estoy planteando aquí ecuaciones. Sí, que tengo dos datos, pues de ahí despejo y hay una incógnita. Y lo mismo estoy haciendo para estos casos. Ya entonces, repasen eso, esa parte ustedes, estas formulitas, ahí ya lo tienen todo. Ya entonces, si no tienen dudas y consultas, pues pasaremos a resolver otro ejercicio. Sí, sí, voy a estar en su examen, no se preocupen. Pero llévense de formulario, estas se pueden llevar de formulario, ¿ya? Pero no es más que plantear ecuaciones, les reitero nuevamente. Ahí se dan variables, luego empiezan a plantear, conocen dos datos y de ahí despejan y de esa forma. Ustedes se pasen esta parte, ¿ya? A ver, esta era otra pregunta de examen. Ya esto está más sencillito. ¿Qué les dice? En una planta donde se fabrican las llantas, donde se desea comprar el diámetro interno real de dos clases de llantas, los cuales se espera que sea de 475 milímetros, se seleccionó una muestra de cinco llantas de cada clase y los resultados que representan el diámetro interno de las llantas se registran en la siguiente tabla. Entonces les dan datos para las llantas de la clase A y les dan datos para las llantas de la clase B y les pide calcular medidas de tendencia central en el inciso A, media, mediana y moda. Luego en el inciso B les pide medidas de dispersión, rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces hay que hacerlo para cada clase de llantas, es decir, para las llantas de la clase A le voy a calcular media, mediana moda, luego le voy a calcular rango intercuartil, varianza y desviación estándar. Luego para las llantas de la clase B voy a hacer lo mismo, le voy a calcular media, mediana moda, varianza, desviación estándar y ahí hay que hacerlo por separado. Ya primero para las llantas de la clase A, me estoy copiando estos datos pero de manera ordenada, 468, y entonces tengo aquí cinco datos. Entonces, estos datos lo voy a llamar a esto X1, esto X2, esto X3, esto X4 y aquí X5. Para no complicarme con los cálculos, estos datitos lo estoy ordenando en columnas aquí, ¿ya? Y empezamos a operar, ¿no? Entonces, aquí tengo esos datos que nos proporciona en el enunciado. Y aquí estoy calculando las sumatorias. La suma de todos estos datos nos da 2375. Entonces, para calcular la media es solamente sumar la cantidad de datos y dividir sobre la cantidad de datos. Es sumar los datos y dividir sobre la cantidad. La suma nos sale 2375. Eso está aquí. Y eso lo divido sobre la cantidad de datos. La cantidad de datos es de 5. Y de ahí nos sale la respuesta 475. Entonces ya tengo la media. Para calcular la mediana ahora. La mediana es el dato que divide a nuestro conjunto de datos en dos partes iguales. Y cuando la cantidad de datos es impar, la mediana se lo calcula con esta formulita, xn más uno medios, donde n es la cantidad de datos. La cantidad de datos aquí es de 5. Entonces reemplazo 5 más uno entre 2 x6 entre 2 y nos sale que la mediana es el dato en la posición 3. El dato en la posición 3 es 475. Eso está aquí, ya tengo aquí, la mediana es 475. Luego tenemos que calcular la moda. Si se corta la reunión, se vuelven a unir, porfa. Para calcular la moda, pues nos tenemos que fijar qué dato se repite más de una vez. Entonces, no hay un dato que se repite más de una vez. Entonces, concluyo que la moda no existe, ¿ya? Luego les pide calcular el rango. El rango lo calculamos como la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo en nuestro ejercicio es 484, el dato mínimo es 468. Hago la diferencia y el rango nos sale 16. Luego, en el ejercicio les pide rango intercuartil. Y ahí eso lo calculamos como la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. A calcular esto, el ingeniero les da formulitas, ¿no? Yo utilizo otras fórmulas, así que esta parte se los voy a dejar para ustedes, ¿ya?
Es que el ingeniero creo que lo hace de otra forma y solamente les estaría haciendo confundir. Ya entonces, esto, como les he enseñado el Inge, calculenlo ustedes. Ya, y ahora pasaremos a calcular la varianza. La fórmula de la varianza es, esta es la formulita de la varianza. La notación es S al cuadrado, es uno sobre la cantidad de datos y tenemos que sumar los datos menos su media elevado al cuadrado. Entonces, mm, eso estoy calculando aquí. Este dato, por ejemplo, viene de 468 menos su media, la media que hemos calculado, que es de 475. 475 y eso lo eleva al cuadrado y nos da 49. Lo mismo para este caso. El dato que es 470, le resto la media aritmética que es de 475 y eso lo eleva al cuadrado. Lo mismo para esto y para esto. Y nos salen estos resultados. Y la sumatoria de todos estos datos nos da 164. Entonces ya tengo la suma de los x menos su media elevado al cuadrado. Entonces, y nos sale la sumatoria 164. Entonces, solamente sustituyo, ¿no? Entonces, aquí va a ser s al cuadrado, va a ser uno sobre la cantidad de datos, que es de 5 menos uno. Esta sumatoria hemos hallado que vale, ¿cuánto valía? 164. Entonces, sería 164. Eso introduzcanlo en la calculadora y yo ya lo tengo. La respuesta les va a salir 41. 41. Entonces ahí ya tengo la varianza. Para calcular la desviación estándar, la notación que utilizamos para la desviación estándar o desviación típica es solamente S, y es la raíz cuadrada de la varianza, entonces sería la raíz cuadrada de 41. Y aquí la raíz cuadrada de 41 les va a salir 6,4. Ya tengo la desviación estándar. Si se corta la reunión, se vuelven a unir, porfas. Y luego nos pide el coeficiente de variación. La formulita del coeficiente de variación es esta. Es la desviación estándar o desviación típica sobre la media y eso multiplicado por el 100%. Entonces de aquí hallamos que el coeficiente de variación es ese que nos sale 6,4 sobre la media que era de 475. 475 y esto multiplicado por el 100%. Y a ver, esto lo introducen en la calculadora. Mm, es interesante. Multiplicar por el 100% es algo así como multiplicar por uno, porque el porcentaje es uno sobre 100. Fíjate. Entonces 200 por 100 y si el porcentaje es uno sobre 100 pues es prácticamente multiplicar por uno. Lo que van a hacer aquí es que lo multiplican por 100 y conservan el símbolo de porcentaje. Ya eso, multiplicar por el 100% es algo así como multiplicar por uno, sí, porque el porcentaje es igual a uno sobre 100. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar por 100 y conservamos el símbolo de porcentaje. Eso es un detallito nada más. Entonces multiplicando por 100 les va a salir 1,34, 1,34 y conservamos el símbolo de porcentaje. Y esa es la respuesta. Ya esos son para las llantas de la clase A. Y lo mismo tienen que hacer para las llantas de la clase B. Entonces esto lo llamamos X1, X2, X3, esto X4 y esto X5. Ya y lo mismo tienen que hacer para las llantas de la clase B, es prácticamente lo mismo. Ya aquí me he ordenado los datos, lo he anotado en una tabla, luego la sumatoria y es prácticamente hacer lo mismo. Calculo la mediana, la moda, el rango intercuartílico, eso se los dejo para ustedes. Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Ya y eso es la pregunta 2. ¿Tienen dudas de cómo hacer esto? Esto estaba facilito, ¿no? Mm, ¿qué dicen?
Ya si tienen alguna, si tienen dudas o consultas, me dicen nomás. Ya si se corta la reunión, se vuelven a unir, haremos los últimos ejercicios de regresión y nada más. Para completar tablas de distribución de frecuencias, repito nuevamente, repasen esta parte teórica que les estoy dando. Ya, y en base a eso nomás se completan las tablas de frecuencias. Ya, a ver, haremos otro ejercicio esto. Los datos de la tabla son desplazamiento versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí el tiempo es el tiempo y les da desplazamiento. Y aquí les dan los datos, ¿no? Les pide construir un diagrama de dispersión, hallar la regresión lineal, regresión, ecuación de una recta, y encontrar el coeficiente de correlación. A ver, tenemos que aquí averiguar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. A ver, haremos este ejemplito. Tengo y igual a x al cuadrado. Aquí tengo x, aquí tengo y. Fíjense que para hallar puntos de esta parábola, nos asignamos valores a la variable x, ¿no? Entonces, me asigno un valor en x, pero y no puede tomar valor, cualquier valor, ¿no? Entonces, aquí sustituyo. Entonces, tengo de 2 cuadrado y y vale 4. Fíjense que a x le asignamos cualquier valor, mientras que y no puede tomar cualquier valor. Y va a tomar, el valor que va a tomar la variable y depende mucho de qué valor le demos a la variable x. Entonces, como la variable x puede tomar cualquier valor, entonces decimos que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente, ¿sí? Entonces, por eso decimos es que a la variable x le asignamos cualquier valor, por eso es independiente, mientras que y va a tomar un valor acorde de qué valor le demos a x, entonces por eso y es la variable dependiente. Eso tienen que analizar en esta parte de los ejercicios. Y a ver, aquí les dice, por ejemplo, que para un tiempo de 0,5 el desplazamiento es 2,4, para un tiempo de 1,0 el desplazamiento es de 3,6, para un tiempo de 1,5 el desplazamiento es de 4,8. Entonces, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es el desplazamiento x, ya lo estás representando por x. La variable independiente siempre en el eje horizontal y la variable dependiente siempre en el eje vertical. Y tenemos que graficar, ¿no? Fíjate, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 2,5, esos valores me han anotado aquí. Y los valores también del desplazamiento X lo he anotado en el eje vertical. Y graficamos esos puntos, ¿no? 0,5 por 2,4, aquí lo tengo. Luego 1,0 por 3,6, 1,0, 3,6, aquí tengo ese datito. Y de esa forma. Y este es el diagrama de dispersión, es lo que les pide en el inciso A. Y pues nuestro diagrama de dispersión pues nos sugiere la ecuación de una recta, ¿no? Justamente. Y ya está. Eso es en el inciso A. Es graficar esos puntos nada más. Y ya tenemos el inciso A. Luego les pide hallar la regresión lineal en el inciso B. Si se corta la reunión, se vuelven a unir. Porfas, vamos a acabar rapidito estos ejercicios. En el inciso B les pide hallar la regresión lineal. Estas formulitas el INGE les da en sus PDFs, ¿sí? Estas formulitas el INGE les da en su PDF que les he enviado en el Moodle. Pero estas formulitas son para cuando X es variable independiente y para cuando Y es variable dependiente. Ya estas formulitas se los da el INGE en el Moodle. En nuestro caso, el tiempo es la variable independiente